Buenas tardes con todos. Eh, me avisan, me escriben por el chat si se logra visualizar el PPT, si se logra escuchar fuerte y claro. Me confirma para comenzar ese espacio de consultas académicas. En este pequeño espacio vamos a poder desarrollar algunas consultas, dudas que hayan tenido durante el desarrollo de esta primera semana del ciclo pre. Muy bien, me van confirmando. Buenas tardes con todos. Muy bien, chicos, ¿me logran escuchar? Si es que no pueden acceder al chat, de repente pueden activar su audio para indicarme si se logra escuchar fuerte y claro, ¿me confirman? Sí, profesora, sí se Sí ve se y sí se escucha, escucha todo profesor. claro. Muy bien, muchas gracias. A ver, les comento un poco. Eh, en este momento, estamos en un espacio llamado consultas académicas, en el cual ustedes me van a plantear, sea a través del chat, de preferencia a través del chat o levantando la manito, activando el audio, para lanzarme alguna consulta o pregunta que tengan respecto a esta primera semana del ciclo. Si de repente ustedes no tienen ninguna consulta, podemos hacer un breve repaso de lo que se ha aprendido en esta semana. Pero generalmente vienen las dudas tal vez de la separata de esta semana. Ustedes me indicarán en qué les puedo ayudar. Muy bien. Así que si de repente alguno quiere comenzar, puede levantar la manito e indicarme cómo te puedo ayudar en este pequeño espacio de consultas académicas. Muy bien, Ángela. Estoy atenta. Profesora, ¿podría hacer un repaso sobre la composición química de la materia viva? No me quedó muy claro el tema, esa parte. Sí, no te preocupes. Entonces voy a presentarles el PPT. Eh, Estoy intentando conectarme en mi otro dispositivo para poder visualizar con dos pantallas, por eso que estoy compartiéndoles ahorita mi pantalla, pero bueno, voy a estar como que viendo el chat y mostrándole mi PPT, ¿ya? Entonces me dices a la composición química de la materia viva, ¿cierto? Muy bien. Voy a regresar a mi PPT. Y acá está justamente, si lo logran visualizar, ¿no? Ahorita no puedo ver el chat, chicos, así que normal, pueden activar su audio si me mencionan, si ven el PPT, ¿lo están viendo? Sí, profesora. Muy bien, muchas gracias. Ya, a ver, me dices que la parte de la composición, bueno, así rápidamente te voy mostrando que en esta semana ustedes tuvieron que haber revisado lo que es justamente el concepto de la biología, dominios de la biología, luego hablaron de las características que presentamos todo ser vivo, los niveles de organización de la materia viva, ¿no? Ahí son varios los niveles, luego también se habló del método científico, ¿no? Y puntualmente entiendo que esta es tu duda, la composición química de la materia viva, ¿cierto?
Activa tu audio nada más, no te preocupes, porque ya no logro ver el chat. ¿Cierto, Ángela? Sí, Esa era tu duda, ¿verdad? Ya, sí, muy bien, profesora, gracias. muy bien, perfecto, no te preocupes. Entonces, con respecto a la composición química de la materia viva, tú sabes que los seres vivos estamos conformados por elementos, elementos químicos, claro, pero claro, tú dirás, profesora, yo me acuerdo en química haber estudiado lo que es la tabla periódica, ¿no? Los más de 100 elementos, pero recuerda, no todos los elementos de la tabla periódica forman parte de la materia viva, solamente algunos. Y esos elementos que forman parte de los seres vivos o de la materia viva se conocen como bioelementos o también conocidos como elementos biogénicos, que son elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Pero, ¿sabes? Hay elementos que van a variar en abundancia. Quiere decir que hay elementos que van a estar más predominantes, más abundantes en nuestro cuerpo, ¿no? No necesariamente porque sea más abundante, sea más importante, no necesariamente. Entonces, en base a su abundancia más no importancia, vamos a poder clasificarlos o agruparlos en tres categorías. Esas tres categorías son bioelementos primarios, esto es, los más abundantes. Luego le sigue en abundancia los bioelementos secundarios. Y finalmente tenemos a los elementos que se encuentran en pequeñas cantidades, también llamados como oligoelementos. Muy bien. A ver, esta agrupación, como te dije, va atendiendo a la abundancia. Quiere decir, a ver, de estos tres grupos, ¿cuáles son los abundantes? Los más abundantes serán los primarios. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, muy bien, oxígeno y nitrógeno. Estos son los más abundantes, por eso que se le llaman bioelementos primarios. Luego le siguen en abundancia los secundarios. Aquí tenemos al calcio, ¿no? Tenemos al fósforo, al potasio, al azufre, al sodio, magnesio, cloro y hierro. Muy bien. Luego tenemos a otros que se encuentran en pequeñitas cantidades y no porque sean o estén en pequeñísimas cantidades no significa que no sean importantes, ¿no? Basta pequeñas cantidades en nuestro cuerpo para que puedan de alguna manera realizar funciones importantes para el mantenimiento de la vida. Es así que tenemos a estos oligoelementos. Entre ellos podemos mencionar el manganeso, el yodo, el cobre, el cobalto, el zinc, el flúor, el molibdeno, el selenio y el cromo. Muy bien. Es más, ustedes en su material, en su separata, voy a salir de acá. Si vas a desear hacer una captura de pantalla, este es el momento porque voy a cambiar a otra información. Aprovecha. Muy bien. Entonces voy a salir de aquí y voy a mostrarles el material de esta semana. El material, aquí debe estar. Ya está. Ahí lo estás viendo, ¿no? La separata de esta semana. Muy bien. Entonces, en el material estamos viendo información, por ejemplo, aquí tenemos quiénes son los bioelementos primarios, queda claro que la clasificación va acorde a la abundancia, siendo los más abundantes los bioelementos primarios, como son, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso grupo Chon. Los bioelementos secundarios lo tenemos aquí abajito, ¿no? Entonces acá lo importante, chicos, es que pues te aprendas cuál es la importancia de cada uno de ellos. Primero, sugerencia para este punto. Apréndete quiénes son los bioelementos primarios. Apréndete quiénes son los bioelementos secundarios. Y apréndete quiénes son los oligoelementos. Eso es importante. Luego, tienes que aprenderte
cuál es el papel de cada uno de ellos. Por ejemplo, si decimos el carbono es un bioelemento primario, quiere decir uno de los más abundantes, ya que forman parte, te dice acá, de los enlaces químicos que van a ser muy estables con otros átomos de carbono y también con átomos de hidrógeno, ¿no? También de oxígeno y nitrógeno. Por otro lado, el hidrógeno interviene prácticamente en todos los compuestos orgánicos, junto con el carbono, y forman parte, claro, de una molécula bastante conocida, ¿no? Como el agua, ¿no? Y también este hidrógeno junto al oxígeno forman esta molécula. El oxígeno también es importante, ¿no? Este elemento es importante porque participa en procesos de respiración, procesos de fermentación, forma parte de las moléculas orgánicas junto al carbono y el hidrógeno. Y el nitrógeno es menos abundante con respecto al carbono, hidrógeno y oxígeno, pero con respecto a los demás, son uno de los 4 más abundantes de la materia viva. Muy bien, recuerda que el nitrógeno forma parte de las proteínas y de las bases nitrogenadas. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Quiere decir que son bioelementos que le siguen en abundancia. Muy bien, por ejemplo, el azufre forma parte de las proteínas presentes, forma los puentes disulfuro, ¿no? También por aquí tenemos al fósforo, que forma parte de los enlaces muy energéticos, ¿no? Que permite almacenar energía liberada durante las reacciones de respiración, interviene en la formación de lípidos. El sodio y el potasio, ¿no? Ambos son muy importantes. Por ejemplo, el sodio es importante en la transmisión de los impulsos nerviosos, controla lo que es la salinidad. El potasio también participa en la transmisión de los impulsos nerviosos. El calcio, lo sabemos, que participa justamente en la sinapsis, también está presente en los huesos, en las caparazones de los moluscos, vital en las etapas de crecimiento para la formación de nuestros huesos, del esqueleto. El cloro, por ejemplo, ¿no? Interviene en lo que es la regulación de la salinidad. Disculpen, es componente del plasma sanguíneo. Y el magnesio, si bien es un elemento importante sobre todo para las plantas, porque forma parte del pigmento clorofila, muy utilizado durante la fotosíntesis. Y para terminar, chicos, si es que no hay alguna otra consulta, tenemos los oligoelementos, ¿no? Como es el yodo, que forma parte de una hormona tiroidea. El flúor se encuentra en el esmalte de nuestros dientes, también en los huesos. El zinc, ¿no? Encontramos abundantemente en nuestro cerebro, en nuestro páncreas, interviene justamente en el control de la concentración de insulina en sangre. El manganeso interviene en la degradación de proteínas, formación de huesos, cartílagos y finalmente el silicio, por ejemplo, proporciona rigidez a los tallos de las gramíneas. Por mencionar entre las importancias de cada uno de estos bioelementos. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Como no puedo activar ahorita mi otro dispositivo, ¿no? Por esta vez ustedes van a activar su audio. Si tienen alguna consulta, activen su audio, no hay problema. No es necesario que levanten la manito por el día de hoy porque no lo puedo ver. Tengo que estar abriendo mi Microsoft Teams para ver si me levantan la manito, chicos. Así que no es necesario. Activen su audio. Hasta ahí, Ángela. ¿Todo claro? ¿Tienes alguna duda? Sí, profesora, sí, todo claro. Y también podría repasar lo que vendría a ser principios inmediatos orgánicos. Claro, muy bien. Entonces, habiendo repasado, ¿no? Lo que son los elementos que forman parte de la materia viva, también conocidos como bioelementos, ustedes chicos en química, cuando han estudiado los primeros capítulos, te acordarás, te enseñan pues los elementos. Y chicos, ¿qué pasaría si los elementos interaccionan? Por ejemplo, imagínate juntas dos hidrógenos
un oxígeno. ¿Qué formas? ¿Qué formarías? Después de elemento, ¿qué sigue? La interacción de estos elementos, ¿qué daría lugar? Lo que has estudiado en química, ¿te acuerdas? Si interaccionan los elementos, ¿qué da lugar? A las moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, si se juntan dos hidrógenos, un oxígeno, formaste la molécula del agua, por ejemplo, ¿no? O si de repente se juntó un carbono, dos oxígenos, el CO2, esa molécula de dióxido de carbono. Muy bien. Es así que los principios inmediatos, que lo vamos a ver a continuación, estos principios inmediatos, acá no lo dice, no, no está, no lo dice, pero los principios inmediatos vienen a ser el resultado de la interacción de los bioelementos. Por ejemplo, el agua, lo estamos viendo en esta imagen, es el resultado de la interacción de dos hidrógenos y un oxígeno. Da lugar a la formación del agua. El agua es un principio inmediato de tipo inorgánico. Así como el agua, también tenemos al oxígeno, porque el oxígeno, recuerda, la molécula del oxígeno es un oxígeno molecular, el O2, ¿no? Entonces, luego tenemos al anhídrido carbónico, que es el CO2. Y luego tenemos las sales minerales que pueden ser diversas, pero es el resultado de la interacción de varios bioelementos, ¿no? Que forman estas sales. Cada uno de estos bioelementos son inorgánicos, ¿no? Tenemos el agua, por ejemplo, y acá tenemos la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, ahí está el agua, que sabemos que es el solvente universal. Ahí se dan las reacciones bioquímicas, permite el intercambio de gases, el oxígeno, y lo vamos a ver más adelante, cerca de la semana 5, es el aceptor final de hidrógenos en la cadena respiratoria. El CO2, tú sabes que el CO2 es el producto, el resultado de la respiración celular. Este CO2 es importante porque las plantas lo captan para realizar la fotosíntesis. Las sales minerales, muy importante porque gracias a la presencia de sales se permite un equilibrio ácido-base, la excitación celular, el intercambio de agua, entre otros. Muy bien. Pero así como hay principios inmediatos de tipo inorgánico, también se pueden generar los principios inmediatos de tipo orgánico. Y acá lo tenemos. Estos principios inmediatos orgánicos son 4, ¿no? Los más principales. ¿Cuáles son? Los carbohidratos, ¿no? Lo tenemos por acá, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Muy bien. Ahora, profesora, usted dijo que los principios inmediatos eran el resultado de la interacción de bioelementos. Sí, por ejemplo, si me voy a los carbohidratos, es la interacción de qué bioelementos, de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? La interacción, ¿no? En diferente proporción de estos bioelementos da lugar a los carbohidratos. Muy bien. Estos carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, también conocidos como azúcares, ¿no? Pueden ser de 3 tipos, dependiendo, ¿no? Su complejidad, por decirlo así. Sabemos que la unidad básica de todo carbohidrato es el monosacárido, es un azúcar simple. Pero si esta unidad llamado monosacárido se une con otro monosacárido, da lugar al disacárido. Y si se unen varios, menos de 10, da lugar a uno llamado oligosacárido, que no está acá. Pero si estos monosacáridos se unen y forman muchos monosacáridos unidos, más de 10, da lugar al polisacárido. ¿Ya? Ahora tú me dirás, profesora, usted habla de que estos monosacáridos se van uniendo, uniendo, uniendo. ¿Y cómo se unen? ¿A través de qué se estará uniendo? ¿A través de qué se unen estos monosacáridos?
a través de enlaces, ¿cierto? Te lo voy a mostrar por acá. Muy bien, ahí Flavia me mandó una consulta, ahorita te ayudo. Voy a terminar nada más con la pregunta de tu compañera. Muy bien, y acá justamente está justamente la parte de carbohidratos. Ahí está la unidad más pequeña que es el monosacárido. Y como te decía, entre monosacárido y monosacáridos se establece un enlace que está justamente aquí, que se llama el enlace glucosídico. ¿Bien? Luego tenemos los lípidos. Muy bien. Acá recuerda que en los lípidos podemos encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno. También podemos encontrar otros elementos. Muy bien. Pero hay tipos, ¿no? Los lípidos pueden ser simples o pueden ser complejos. Muy bien. Acá están los simples y acá vienen los lípidos complejos y los esteroides. Luego tenemos las proteínas, ¿no? Estas proteínas están conformadas por carbono, hidrógeno, ¿no? Nitrógeno, entre otros. Y el enlace que se establece entre la unidad más pequeña de la proteína, que se llama aminoácido, entre aminoácido y aminoácido se establece el enlace peptídico. Recuerda que las proteínas pueden tener una gran diversidad de funciones. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser hormonas, pueden ser proteínas estructurales, pueden ser proteínas de transporte, de reserva, de defensa, motoras, enzimas, entre otros. Y finalmente, el último tipo de principio inmediato de tipo orgánico son los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos también están conformados con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, eventualmente otros elementos, pero la unidad más pequeña en la que se puede dividir un ácido nucleico es el nucleótido, ¿ya? Pero claro, el nucleótido a su vez vas a reconocer tres partes, no te olvides. ¿Cuáles son esas tres partes? El fosfato, la base nitrogenada y el azúcar pentosa. Profesora, ¿por qué le dicen azúcar pentosa? Porque está conformado por 5 carbonos. Pero claro, todo depende. Si el azúcar es del tipo ribosa, se trata de un nucleótido de ARN. Pero si el azúcar es del tipo desoxirribosa, desoxi, significa que este azúcar pertenece o esta pentosa pertenece al ADN y esta ribosa al ARN, siendo esa una de las tantas diferencias entre ADN y ARN, que son los dos ejemplos de ácidos nucleicos. Otra diferencia está a nivel de las bases. Recuerda que en el ADN vamos a encontrar, por ejemplo, ¿qué bases? Vamos a encontrar en el ADN adenina, timina, citosina, guanina. Pero en el ARN vamos a encontrar, ¿no? En el ARN vamos a encontrar adenina, uracilo, citosina, guanina. ¿Ya? Esa es la diferencia a nivel de bases nitrogenadas. Y la otra diferencia es que el ADN es de doble cadena y el ARN es de una sola cadena. ¿Ya? ¿Listo? Hay algo que también es preciso mencionarte, que tenemos aquí, por aquí, mira la flechita, por aquí tenemos una cadena, y acá tenemos a la otra cadena. A ver, esta es una cadena y esta es la otra cadena. Pero estás viendo que en la parte interna de ambas se encuentra quiénes están encontrando. ¿Quiénes se encuentran acá? Las bases nitrogenadas.
Y sucede que las bases nitrogenadas son complementarias. ¿Qué significa? Significa que estas bases nitrogenadas, al ser complementarias, la citosina se complementa con la guanina y luego la adenina se complementa con la timina. Muy bien. Citosina con guanina, adenina con timina. Pero si te das cuenta, entre adenina y timina se establece como que unos enlaces, ¿no? ¿Cómo se llaman esos enlaces? Si son dos, mira. Uno, dos. ¿Cómo se llaman esos enlaces? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo se llaman esos enlaces? Enlace Puentes. puente hidrógeno. Perfecto, puente de hidrógeno. Puede ser pregunta. Entre citosina y guanina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se establecen? Uno, dos, tres. Y entre adenina y timina, dos. ¿Ya? Entonces, si alguna vez te preguntan cuántos puentes de hidrógeno se establecen, ¿no? Y entonces ya tú haces el conteo. Si hay adenina, timina, hay dos. Si hay citosina, guanina, hay tres. Y así vas contabilizando cuántos puentes de hidrógeno se han establecido en determinado pedazo o segmento de ADN. ¿Listo? Ya, pero estos son los puentes de hidrógeno que están aquí. Pero entre nucleótido, que lo estamos viendo por acá, entre nucleótido y nucleótido, el enlace que se establece entre nucleótido y nucleótido se llama el enlace fosfodiéster, por si acaso. Muy bien. Listo. Hasta aquí, Ángela, logré aclarar algunas de tus dudas. Sí, profesora. Profesora, tengo una duda en los carbohidratos. También una de sus características vendría a ser que son una sustancia ternaria. ¿Me podría explicar eso, porfa? En la parte de proteínas, ¿me dijiste, disculpa? De carbohidratos, perdón. Ah, O también, perdón. carbohidratos. Tienen Carbohidratos. una característica que es una Espera, sustancia ternaria. acabo de presentártelo en el PPT o lo has visto en el material. No, en el material. No, ¿Aquí? ¿Aquí? es que ¿Aquí? Lo he visto, me acuerdo, lo tengo apuntes y no me Ah, acuerdo ya, muy ya, bien ya. por qué tenía esa Ya, característica. ya. Si te dice que es ternaria, los carbohidratos, ¿no? Los Sí, carbohidratos ya es porque están conformados por tres elementos o tres tipos de elementos. Carbono, ¿ves el PPT? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Es por eso. ¿Listo? Lo estás viendo por ok. aquí, ¿cierto? Sí, sí, Ya. profesora, gracias. Muy bien. A ver, disculpen que tengas que estar abriendo que no estoy con el otro dispositivo. Luego, Ángela me preguntaba sobre el horario de consultas. Bueno, mi horario es los martes de 6 a 8, por si acaso. Muy bien. Flavia, tienes una consulta. ¿Me podría ayudar con esta pregunta? Déjame descargarla, Flavia. Acá está. Ah, ya, esto es de la semana. Bueno, vamos a tratar de desarrollarla. Pero esto todavía es de la semana 9, si no me equivoco, 9. Muy bien, vamos a descargar esta pregunta. Disculpen. A ver, ¿dónde se fue mi imagen? Ya, eso es te dice acá, ¿no? Un profesor experimenta dos situaciones. En la primera, mientras está dictando su clase, percibe que por las inmediaciones la auxiliar pasa conversando con algunos alumnos, pero no se desconcentra para no cortar el orden de sus ideas, ¿no? En la segunda, al dar su clase, escucha que un alumno amenaza al auxiliar y pretende agredirla.
por lo que inmediatamente interrumpe su exposición para intervenir. En ambas situaciones actúa. Ujú. Muy bien, ya, entonces voy a abrir rápidamente para poder ayudarte. Ya. Ay, no quiere. Esto tiene que ver con la semana 9. Por acá. Ujú. Ya. Cuando vayamos a revisar más adelante con respecto al sistema nervioso, ahí tenemos al sistema nervioso, se subdivide en un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Muy bien. El central eh, está conformado por el encéfalo y la médula espinal, como lo estamos viendo por aquí. El encéfalo y la médula espinal. Pero sucede que el encéfalo está dividido en un cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Muy bien. En el cerebro anterior estamos viendo, por ejemplo, al cerebro propiamente dicho, ¿no? Lo estamos viendo por aquí. Tenemos en el cerebro medio, vamos a encontrar, ¿dónde está? Por acá. En esta imagen estaba. En el cerebro medio, básicamente es la parte media, no lo vamos a abordar mucho en la pre, pero el cerebro posterior lo tenemos por aquí. Por ejemplo, está el cerebelo, el tálamo, ¿no? Y tenemos por acá, en esta parte de aquí, vamos a encontrar al bulbo y a la protuberancia. Muy bien. Sucede que cada uno de estos segmentos está relacionada con una función, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a la pregunta que hace tu compañera, ¿no? Te dice que el docente está pues explicando su clase, pero también en paralelo está como que alerta a lo que está sucediendo, ¿no? Muy bien, y es que justamente hay una parte de nuestro cerebro, ¿no? Que deja pasar, ¿no? Cierta información sensitiva, ¿no? eh, esta información sensitiva, así como por ejemplo, tú estás, no sé, imagínate que estás en una discoteca, ¿no? Y todo es ruido, ¿no? Tú estás en ese entorno, todo es ruido, pero luego te concentras, ¿no? Y estás escuchando de repente a tu enamorada. Entonces dejas o haces que esa información sea pues predominante. Entonces seleccionas como que esa información. Entonces, ese papel, ¿no? Ese papel es de una estructura del encéfalo que viene a ser el tálamo, por ejemplo, que está por encima del hipotálamo, ¿no? Entonces, es el tálamo aquí, ¿no? La respuesta, ¿no? En ambas situaciones estaría actuando el tálamo. El hipotálamo lo vamos a ver también más adelante. El hipotálamo viene a ser un puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Tiene muchas funciones, como es la regulación del sueño, del impulso sexual, de la sed, entre otros. Y también tiene funciones neuroendocrinas. Muy bien. El cerebelo tiene varias funciones, entre las que puedo mencionar es justamente lo que viene a ser mm, lo que es el equilibrio, por ejemplo, el hecho de poder caminar correctamente, ¿no? Imagínate si hubiese un daño a nivel del cerebelo, podría ocasionar, pues, caminases como si estuvieras borracho, por decirlo así, ¿no? Listo. Luego la protuberancia y vamos a encontrar centros importantes, centros digestivos importantes, de control digestiva, centro también de control cardíaco, entre otros. Muy bien. Y
Y luego también tenemos las amígdalas, ¿no? Que son estructuras del sistema límbico involucradas en emociones, motivaciones, ¿no? Entonces aquí la respuesta a tu pregunta va a ser justamente el tálamo. Ya, recuerda que esta pregunta todavía la vamos a abordar en la semana 9. Muy bien. ¿Listo? Ay, voy a tener que abrir nuevamente por aquí para ver si hay alguna otra consulta, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta de esta semana número 1? Algo que de repente no quedó claro en la explicación desarrollada en clase o de repente alguna duda de alguna pregunta de la separata. Tienes la libertad de hacerme llegar tus dudas. Puedes activar tu audio, como te decía, porque ahorita no tengo mi otro dispositivo, así que activa, tienes el permiso de activar tu audio. O de repente a través del chat lanzarme las preguntas, los pantallazos, así como hizo tu compañera Flavia de lanzarme la pregunta, ¿no? A través de una imagen. Muy bien. Vamos chicos, no sean tímidos, aprovechen este tiempito de consultas académicas. Miss, ¿podría hacer un repaso de los niveles de organización? Claro, claro, muy bien. Listo. Gabriel, muy bien. Sí, Miss. Vamos. Niveles de organización. Muy bien. Sucede que cuando hablamos de los niveles de organización de todo ser vivo, son varios, comenzando por el nivel subcelular. Voy a presentarte aquí también el material donde te dice, justamente de repente está representadito por aquí. A ver, acá está. Acá están los niveles de organización de la materia viva a través de una imagen, ¿no? Tú sabes que por debajo de célula, ¿no? Por debajo de célula hay toda una organización que involucra a los elementos átomos y los átomos moléculas. Muy bien. Y a su vez las moléculas también pueden seguir interaccionando generando pues estructuras más complejas. Muy bien. Es así que, por ejemplo, si nos centramos por debajo de la célula, estamos hablando de un nivel subcelular. O sea, ¿qué hay debajo de la célula? Tenemos el átomo, que puede ser, por ejemplo, puede ser, a ver, si quieren participar, dale, participen. ¿Qué átomos podemos conocer o elementos que forman parte de la materia viva? No sé, lo hemos revisado el día de hoy. Carbono, no sé, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, no sé, fósforo, entre otros, ¿no? Vamos a poner acá etc. ¿Listo? Pero estos átomos, chicos, pueden interaccionar, ¿no? Asociarse y formar algo más complejo, que puede ser conocido como una molécula. Así tenemos, por ejemplo, no sé, el H2O, que es el agua. De repente, no sé, el oxígeno molecular, que es el O2, o el dióxido de carbono, que es el CO2. O de repente, no sé, se me ocurre la molécula de glucosa, que es el C6H12O6. Disculpen que no puedo poner como subíndice, pero ya me entienden, ¿cierto? Entonces, debido al resultado de esos elementos, se forman moléculas. Y si estas moléculas interaccionan, este, podría dar lugar a una macromolécula. Entonces, estas macromoléculas, muy bien, pueden ser, por ejemplo, resultado de estas moléculas, ¿no? Entre ellas podemos mencionar, no sé, a ver, ¿cuáles serán las macromoléculas más importantes de la vida? Se me ocurre, ¿no? Lo hemos estudiado, son los principios inmediatos orgánicos, los carbohidratos. Podemos hablar de los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no?
Entonces, estos son macromoléculas. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría, chicos? A ver, pensando un poquito, ¿qué pasaría si, no sé, estas macromoléculas a su vez interactúan? ¿Qué pasaría? A ver, imaginémonos, y estamos viendo acá una imagen, y tú rápidamente dices, ah, esa imagen es de la membrana plasmática, ¿cierto? ¿Y qué notas en esta membrana? ¿No ves la asociación, en este caso, de lípidos? Claro, del tipo fosfolípido, ¿no? ¿No ves también por allí proteínas? Tanto proteínas periféricas como integrales que están atravesando la membrana. Y también por ahí estás viendo unas colitas que son glucolípidos, ¿no? Son un tipo de carbohidratos, ¿cierto? Bueno, como que una mezcla, ¿no? Entre carbohidratos y lípidos. Entonces, esto es un complejo supramolecular. Es el resultado de la interacción de macromoléculas. ¿Bien? Esos son los complejos supramoleculares. Profesora, ¿qué? ¿Solamente un ejemplo de complejo supramolecular sería la membrana plasmática? No, por ejemplo, aparte de la membrana plasmática, no sé, se me ocurre también puede ser la cromatina, ¿no? La cromatina, por ejemplo. O también podemos decir de los ribosomas, ¿no? Profesora, a ver ejemplo, ¿a qué se refiere que la cromatina sea un complejo supramolecular? Porque la cromatina viene a ser la interacción, por ejemplo, de ácidos nucleicos tipo ADN con proteínas. Igual, el ribosoma es la interacción de ARN, un tipo de ácido nucleico, con proteínas, ¿no? Entonces, esos son los complejos supramoleculares. Pero, ¿qué pasaría si ahora estamos viendo que estos complejos, ¿no? Por ejemplo, membrana, cromatina, ribosomas, se integran? ¿Qué podrían formar? Podrían formar una organela, ¿cierto? No sé, puede ser una mitocondria, tal vez, o de repente por ahí, no sé, un lisosoma, no sé, un cloroplasto tal vez, entre otros, ¿no? Coma, etcétera. Y si a su vez se juntan varias organelas de diferentes tipos, ¿qué darían lugar? Darían lugar a un siguiente nivel que tú lo conoces. Este nivel es el nivel celular. Quiere decir que luego del subnivel subcelular continúa el nivel celular. Entonces te queda claro que por debajo de célula hay toda una organización que va desde átomo a organela. Siguiendo entonces los niveles, nos vamos al nivel celular. Muy bien, si deseas hacer captura de pantalla, aprovecha este momento porque voy a sacar esta información. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Miss, una pregunta. ¿Las hormonas en qué nivel estarían? Las hormonas. Las hormonas, bueno, dependiendo su naturaleza química, las hormonas pueden ser proteínas, las hormonas pueden ser esteroides, ¿no? Entonces, esas serían pues macromoléculas. Muy bien. Gracias, Miss. Ujú. Muy bien, paso a la siguiente. Estamos comenzando a los niveles de organización. Todavía no terminamos. Nos vamos ahora al nivel celular. Muy bien. Este nivel celular lo encontramos por aquí. Si gustas, hacemos un comparativo. Voy a achicar un poquito esto para que puedas compararlo con la información que está por aquí, ¿no? A ver. Mm, mm, mm. Espérate.
Espérate, a ver, por acá. Ay, no puedo con dos. Ahí está. Ay. O es uno, es el otro, a ver. Para que puedas hacer comparativo. Desde muy chiquito no lo ves, pero bueno. Ahí está. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, después de el nivel subcelular, sigue el nivel celular. Obviamente, ¿a quién encontramos en este nivel celular? Encontramos a la unidad básica en estructura y función de todo ser vivo, la célula. Ahora, si la célula se une o se asocia con otras células, ¿qué crees que forman? Un siguiente nivel. Este nivel es el nivel tisular y estaría formando a los tejidos. Por ejemplo, en los animales, y lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, solamente es una introducción, algo así muy general. Los animales tenemos 4 tipos de tejidos principales, fundamentales, ¿no? Que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, muscular y nervioso. Son los 4 tipos. Profesora, pero también he escuchado del tejido óseo, el tejido, no sé, cartilaginoso. Es que eso está dentro del tejido conectivo. Muy bien, eso lo vamos a ver todavía en la semana 4, no te preocupes. Pero ¿qué pasaría, chicos, si estos tejidos interaccionan? Imagínate, utilizo un poco de tejido epitelial, luego tejido muscular, nervioso, los asocio. ¿Qué crees que formaré? Órganos, ¿cierto? Entonces estamos ahora en un nivel organológico. Ya tú sabes que varios órganos, ¿no? Hay algunos que tienen funciones en común, van a formar estos órganos sistemas. Y los sistemas aproximadamente tenemos en promedio unos 13 sistemas, entre los que podemos mencionar el sistema digestivo, respiratorio, el sistema muscular, óseo, nervioso, entre otros. Son los sistemas que cuando se integran van a formar al individuo. El individuo, por lo tanto, es el resultado de la interacción de varios sistemas. Pero este individuo, como lo estamos viendo por acá, en el caso de la imagen, estamos viendo, ¿no? Una pantera o en el otro, en la diapositiva, estamos viendo un hombre. Esos individuos tienen a su vez otros individuos que comparten las mismas características, ¿no? Son, por decirlo así, de la misma especie. Entonces, cuando se asocian individuos de la misma especie en un determinado lugar, estamos hablando de una población. Recuerda, ¿cómo definimos a una población si te preguntan en el examen? Es el conjunto de individuos de la misma especie en un determinado lugar y tiempo, ¿no? En un determinado lugar y tiempo. Pero ¿qué pasaría si esta población de panteras, por ejemplo, se asocia con otra población de otra especie? Muy bien, por ejemplo, puede ser la asociación de panteras con, no sé, con aves, árboles que son de diferentes especies, pero que están interactuando. Formaría lo que es la comunidad, que es el conjunto de poblaciones en un determinado lugar y tiempo nuevamente. Pero luego, ¿qué pasaría si estas comunidades interaccionan, todas ellas, con su entorno, con su medio ambiente? Entonces, estamos hablando ahora de un ecosistema. Un ecosistema, por lo tanto, es justamente la interacción del ser vivo, los seres vivos, las comunidades con este medio ambiente, este ambiente inerte. Ese es el ecosistema. Ahora, el máximo nivel conformado por todos los ecosistemas del planeta, vendría a ser la biosfera. Profesora, pero acá también veo ecosfera, sí. Si te preguntan sobre la ecosfera, recuerda que es
o comprende solamente espacios de suelo, agua y espacios de agua, tierra y espacios de aire donde haya o existe vida. Nada más. ¿Ya? Entonces, en esos espacios donde haya vida, esos espacios se llaman o conforman la ecosfera, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, eso es con respecto a los niveles de organización de la materia viva. ¿Listo? ¿Hasta aquí te quedó claro la duda que tenías? ¿Todo está claro? Muy bien. Una pregunta. ¿Se está siendo grabada la clase, verdad? Sí, sí está siendo grabada. Ok, gracias. Muy bien. A ver, tengo una pregunta de Wendy. A ver, Wendy. Muy bien, te dice por aquí el cobalto, ¿no? Si tiene que ver con la radiación. Bueno, sucede que el cobalto, si estamos hablando de la materia viva, que corresponde pues a biología, sucede que el cobalto viene a ser un componente, por ejemplo, de una de las vitaminas, la vitamina B12. Esta vitamina B12 es una vitamina importante porque nos ayuda a la producción de glóbulos rojos. Y obviamente necesitamos para poder mantenernos saludables. Pero ¿qué pasaría si te expones a altas concentraciones de este elemento? Podría conllevar una intoxicación. Y recuerda que cuando hablamos de cobalto, el cobalto tiene varios isótopos, ¿no? Que van a ser radiactivos, ¿no? Hay uno que es por ejemplo, el cobalto 60, si no me equivoco, que lo utilizan mucho para terapia por radiación, ¿no? Entonces, hay varios isótopos, ¿no? Pero si hablamos del cobalto en pequeñas concentraciones y que se sabe que es el cobalto que forma parte de una vitamina B2 importante para la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esa es la función del cobalto con fines, ¿no? Biológicos, ¿no? Pero como te decía, concentraciones elevadas conllevaría una intoxicación. Pero recuerda que el cobalto también tiene varios isótopos. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta adicional con respecto a esta semana número 1? De repente algún punto de la clase no quedó claro. ¿Alguna pregunta de la separata, tal vez? Estaré atenta, chicos, a sus dudas. Muy bien, chicos, si no tenemos dudas, voy a proceder a desarrollar pues la separata de esta semana, mientras que te va surgiendo por ahí alguna duda. Muy bien, recuerda que como no estoy conectada con mi otro dispositivo, tú puedes activar tu audio e interrumpirme por esta vez, no te preocupes, mientras que yo voy mostrando el desarrollo de la separata de esta semana. Ya que no veo preguntas y dudas, desarrollaré la separata, ¿te parece?
Si es que no hay consultas. Muy bien. Muy bien. Vamos a desarrollar la separata. Entonces, ujú. Se dice la primera pregunta. Cuando una persona sufre un accidente y queda inconsciente, lo primero que hace el paramédico que lo asiste es alumbrarle los ojos con una linterna. Si las pupilas se cierran, se estima que no existe daño severo. Este hecho corresponde a una característica de todo ser vivo. A ver, con respecto a las características de los seres vivos, recuerda que son características que todo ser vivo compartimos, ¿no? Que tenemos en común, tanto plantas, animales, microorganismos, toda materia viva presenta características en común, como por ejemplo, presentamos movimiento, presentamos crecimiento, presentamos irritabilidad, metabolismo, un equilibrio interno, homeostasis, entre otros. Y en este caso, de acuerdo a la descripción, esa capacidad que tenemos de responder a un estímulo se llama irritabilidad. Entonces, si se cierra tu pupila es porque se cierra en respuesta a un estímulo ocasionado por la luz. Por lo tanto, la clave de esta primera pregunta era la B. Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Algo que no te queda claro o de repente no estás de acuerdo con ese resultado? Me avisas. Activas tu audio y me interrumpes, no hay problema. Muy bien. Una pregunta. Los seres humanos no tenemos fototropismo, ¿verdad? No, porque el fototropismo es, como su nombre lo indica, es una respuesta dirigida hacia la luz. En este caso, las plantas tendrían fototropismo, ¿no? Que es un crecimiento, en este caso, dirigido hacia la luz. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta. Te dice, ¿no? Existen casos en parejas que tras varios años de intentar ser padres, no lo logran. Los estudios a los cuales se someten indican que la causa es de tipo hormonal. Estas hormonas, según los niveles de organización de los seres vivos, se encuentran en el nivel subcelular. Pero, ¿qué subnivel o sea, exactamente qué sería? ¿Sería un átomo? ¿Sería un elemento? ¿Una molécula? ¿Y te acuerdas que te lo expliqué? Acá estábamos, ¿no? ¿Qué sería, pues, las hormonas? ¿Serían átomos? No. ¿Moléculas? Tampoco.
Te comento que las hormonas pueden ser de naturaleza proteica o lipídica. Entonces, las hormonas serían macromoléculas. Complejos. No, no son complejos. ¿Te acuerdas que hace un rato hice una descripción por aquí? Y te puse acá, debajo de macromolécula, te puse carbohidrato, lípido, proteína. ¿Te acuerdas? Ácido nucleico. Y ejemplo de complejo supramolecular era la membrana plasmática, era, por ejemplo, no sé, el ribosoma, ¿no? Entonces, las hormonas pertenecen a este, ¿no? Subnivel macromolecular. Muy bien. Nos vamos a la tercera pregunta, si es que no hay dudas hasta aquí. Recuerden que no puedo ver en este momento el chat, así que pueden activar su audio, no hay problema. En un laboratorio de análisis molecular, se están comparando las similitudes estructurales que pueden presentar las hemoglobinas de especies de aves que se encuentran en Lima con especies de la altura andina. Este estudio, ¿a qué dominio de la biología involucra? Dominio. ¿Qué eran los dominios? A ver, vamos a recordar un poquito, a ver. Ahí, acá están, ¿no? Los diferentes dominios son especializaciones de la biología que les permite, pues, hacer un estudio orientado a determinado organismo, por ejemplo, ¿no? A determinado grupo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la genética se encarga de estudiar la herencia y la variación. La ecología estudia, no sé, los ecosistemas, ¿no? La zoología, los animales, la botánica, las plantas, la micología, los hongos y así. Entonces, de acuerdo a esta descripción, si te dice que en un laboratorio de análisis molecular se está comparando las similitudes estructurales de las hemoglobinas, muy bien, y si sabemos que la hemoglobina son proteínas, muy bien, ¿qué crees? ¿Quién estaría a cargo de esto? ¿Será la taxonomía, que tiene que ver con la clasificación? ¿Será la zoología, que tiene que ver con los animales? ¿La paleontología, que tiene que ver con los restos fósiles? ¿La fisiología, que tiene que ver justamente con el funcionamiento de la célula? ¿O sería la bioquímica, que tiene que ver, Bioquímica. ajá, la bioquímica, ¿no? Que tiene que ver justamente, es como que la contribución de la química al estudio, ¿no? De algunos aspectos biológicos, ¿no? Estudia en todo caso a los compuestos químicos que forman parte de la materia viva. Entonces, la bioquímica sería la respuesta, ¿ya? Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? ¿Todo está claro? Todo claro. Muy bien, gracias. Continuamos. Los ensayos que se llevan a cabo con el propósito de llegar a resultados que permitan validar o refutar una hipótesis sobre un fenómeno que ocurre en la naturaleza forma parte de la etapa del método científico conocido como, ese es un tema que también ustedes han revisado esta semana, que es el método científico. Recuerden que el método científico es una buena manera de poder recopilar información. Y obviamente el método científico tiene etapas o pasos. Un primer paso es la observación, luego viene la hipótesis, la experimentación, luego se generan resultados y luego finalmente conclusiones. Entonces, cuando te dice
Los ensayos que se llevan a cabo con el propósito de llegar a resultados que permiten validar o refutar, sucede que cuando tú observas un fenómeno, tú lo observas de manera objetiva, ¿no? Y obviamente con esas observaciones te generan 1000 preguntas tal vez, una o más preguntas. Y sucede que con tantas preguntas que puedas haber generado, tú puedes proponer una posible respuesta a ese interrogante. Esa posible respuesta, obviamente en afirmativo, es la hipótesis, ¿no? La hipótesis no se plantea como pregunta, sino afirmativamente. Profesora, ¿y por qué lo afirmo? Porque recuerda que es una hipótesis, que luego con el experimento vas a validarla o la vas a refutar. Es así que cuando hablamos de ensayos que se llevan para poder validar o refutar la hipótesis, esos ensayos se llevan en la experimentación, en esta etapa. Muy bien. La 4, la clave está en la B de bueno. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Me imagino que todo está claro, ¿cierto? Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. ¿Cuál es aquel bioelemento primario que está presente en los procesos de respiración y fermentación, formando parte de las moléculas orgánicas juntos a otros y que a pesar de su necesidad no se halla en el citosol? ¿Cuál sería? Y eso creo que lo hemos visto por Oxígeno. el... Ajá, exactamente. Es el oxígeno. Muy bien. Y está en el material, ¿cierto? Si buscamos, ahí lo vas a encontrar, tal cual te lo explica. Perfecto. Entonces nos vamos a la siguiente. Te dice, ¿no? Un oligoelemento. Recuerda que oligoelemento es un elemento en pequeñas concentraciones o también conocida como elementos traza. Te dice acá, un oligoelemento necesario para formar la hormona tiroidea, cuya carencia provoca una enfermedad conocida como bocio, y por la cual se ha incorporado a un condimento que siempre se emplea en la cocina, precisamente para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Muy bien. Para comenzar, ¿cuál condimento? La sal, ¿no? Muchas veces cuando lo compramos en la bodega se dice, ¿no? La sal yodada, dicen, ¿no? Entonces, por eso que has agregado el yodo para poder evitar esta enfermedad, ¿no? Y este yodo, ¿no? Es un oligoelemento. Por lo tanto, la clave de la 6 está en la A. Muy bien. ¿Listo? ¿Está claro? Continuamos. Nos vamos a la siguiente pregunta, la 7. Te dice, ¿no? Las biomoléculas orgánicas son consideradas como macromoléculas debido a que están constituidas por unidades monoméricas. Sin embargo, una de ellas no está constituida de monómeros. ¿Quiénes constituyen esta excepción? ¿Quiénes son? Te habla de biomoléculas orgánicas, ¿no? Y a ver, ¿quiénes son estas biomoléculas orgánicas? Vamos a recordar un poquito. Estas son las biomoléculas orgánicas: el carbohidrato, el lípido, la proteína y los ácidos nucleicos. El monómero o la unidad de un ácido nucleico es el nucleótido. De una proteína, el aminoácido.
de un carbohidrato, el monosacárido. Pero el cual no se puede definir bien es el lípido. El lípido, su conformación varía. Por ejemplo, los lípidos simples tienen esta conformación. Los lípidos complejos, esta. Los esteroides, otra. Entonces, a ellos no se le puede, pues, no se le, son la excepción, pues, no está constituida por monómeros, ¿no? Entonces, es los lípidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del triglicérido vamos a encontrar ácidos grasos y glicerina, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso que la excepción sería la B, lípidos. Muy bien. 7B. Muy bien. Siguiente pregunta. Si es que no hay dudas hasta aquí, continúo la pregunta número 8. Te dice, se sabe que las grasas saturadas son dañinas para la salud y que son las de origen animal a diferencia de las de origen vegetal que son insaturadas y no perjudiciales. ¿Por qué son denominadas grasas saturadas? Sucede que las grasas, chicos, vamos a recordar un poquito, está formada de ácido graso y glicerol, ¿no? Y si los ácidos grasos son saturados, significa que tienen enlaces simples. La grasa será saturada, como por ejemplo las de origen animal, los cebos, pero si los ácidos grasos son insaturados, significa que por lo menos hay un enlace doble o un enlace triple. Entonces, esta grasa insaturada generalmente son de origen vegetal, los aceites, ¿no? Entonces, eso es un poquito recordando química, ¿no? Entonces, recuerda que las saturadas es porque presentan enlaces simples y las insaturadas son los que presentan por lo menos un enlace doble o triple. Muy bien, entonces la clave de la 8 está aquí en la A. Muy bien. Vamos con la pregunta 9. Te dice, los aminoácidos que forman parte de las proteínas son 20, a pesar de que en la naturaleza existen más. Estos se unen por medio de los denominados enlaces y se diferencian entre sí por qué presentan, te dice por acá, ¿no? Y te hablan de los aminoácidos, así que nos vamos con la imagen de un aminoácido para saber, ay, disculpa, y ahí está la imagen de un aminoácido. Muy bien. Entonces estamos viendo que el aminoácido está conformado por su extremo amino y su extremo grupo carboxilo. Siempre tenemos acá un carbono central del cual sale el radical. Muy bien. Entonces, recuerda que los aminoácidos se unen entre sí a través del enlace peptídico que lo estamos viendo por aquí, que se forma al reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido cercano. El resultado es la liberación de una molécula de agua, como lo estamos viendo en esta imagen.
Estos aminoácidos se van a diferenciar entre sí por la cadena lateral o radical, ¿no? Por acá estamos viendo uno de ellos tiene radical 1 y el otro tiene radical 2, ¿no? El R2. Muy bien, entonces, la 9, de acuerdo a lo que te he explicado, ¿cuál sería la clave? Recuerda que se unen a través de enlaces peptídicos y se diferencian por el radical que presentan. Esa sería justamente la clave. 9D de dado. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Los nucleótidos son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos. Nos vamos acá. Ácidos nucleicos. Ahí está. Tú sabes que este es el esquema o la representación de un nucleótido. ¿Cuántas partes tiene el nucleótido? 3. Grupo fosfato, azúcar pentosa y la base nitrogenada. Muy bien, entonces te dice. A ver. Te dice, ¿no? Estos nucleótidos son las unidades monoméricas de los ácidos nucleicos, pero hay ciertas diferencias en aquellos que forman parte del ARN como del ADN. Y eso te expliqué hace un ratito. Del siguiente listado, ¿qué alternativa representan los componentes de un nucleótido de ARN? O sea, tiene que ser nucleótido que pertenece al ARN. Para comenzar, recuerda que el azúcar pentosa de un ARN siempre es de tipo ribosa. ¿Listo? Entonces, necesariamente es de tipo ribosa. Ribosa, ribosa y acá también ribosa. Siguiente. Te dice acá, diferencias, dice, ¿no? Luego tenemos... ya, la base nitrogenada es otra diferencia. Como te dije hace un rato, los ADN tienen adenina, timina, citosina, guanina. El ARN tiene adenina, uracilo, citosina, guanina. Quiere decir que otra diferencia, es la base uracilo. Muy bien. Y luego, ¿cuál sería la clave? Porque no es adenina, adenina no es guanina. Entonces la clave estaría en la 10D. Muy bien. Entonces recuerda que los nucleótidos constan de 3 partes. ¿Cuáles son las partes? El azúcar pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. En este caso, base nitrogenada del tipo uracilo. Muy bien, por eso que la clave de la 10 está en la D de dado. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Quieres que repita algo de este tema? Me avisas. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, número 11. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. Te dice, ¿no? Existen en el organismo diferentes grupos de biomoléculas que desempeñan diversas funciones, pero existe en particular un grupo de ellas que son las más versátiles, pues actúan en la defensa, transporte, formando estructuras, incluso con actividad catalítica y hormonal. Estas biomoléculas son, muy bien, tienen actividad catalítica, te dice, ¿no?
Sucede que las proteínas, ¿no? Las proteínas pueden ser hormonas, pueden ser proteínas estructurales, proteínas de transporte, pueden ser enzimas, pueden ser toxinas, ¿no? Quiere decir que las proteínas son una de las tantas biomoléculas más versátiles en nuestro cuerpo, ¿no? Pues desempeñan, como te das cuenta, diversas funciones: transporte, estructura, defensa, enzimática, hormonal, entre otras. Por eso que si te dice por acá, ¿no? Que tiene todas esas funciones, obviamente se refiere a las proteínas. 11A. Muy bien. Nos vamos ahora con la siguiente pregunta, la pregunta número 12. Si es que no hay dudas, no hay consultas respecto a este punto. Muy bien. Luego tenemos a las neuronas, dice, que son las principales células del sistema nervioso. Presentan, te dice, alrededor del axón unos aislantes eléctricos que permiten el salto del impulso nervioso. Y te cuenta que estas estructuras son las denominadas vainas de mielina. Pero, ¿qué naturaleza química tendrían estas estructuras? Te dicen. ¿Será que estas vainas serán una cubierta proteica? ¿Será de repente glúcida, inorgánica, mineral? ¿Serán lipídica? Si te dice que son aislantes, en este caso eléctricos, ¿tú crees que sea de qué naturaleza? ¿Qué crees que sean? Por aquí creo que mencionaron hace un rato. A ver, en la diapositiva, por acá decía aislante, ¿no? Los lípidos son aislantes. Claro, no solamente son aislantes térmicos, como en el caso del tejido adiposo, también sabemos que pueden ser aislantes eléctricos, ¿no? En este caso a nivel neuronal, formando estas vainas de mielina. Muy bien. Entonces, por eso que la clave... Ay, ¿qué hice? Ajá. A ver, ¿qué hice? Ay, 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 ay. Escape. A ver. Ahí está. Entonces, la 12, la clave, estábamos diciendo que estaba acá, ¿no? B. Estábamos por acá, te decía que los lípidos eran aislantes, no solamente térmicos, sino también eléctricos. Muy bien. Listo. Entonces, la clave de la 12 está en la B de bueno. Muy bien. Luego tenemos la 13. Te dice por acá, la 13. Los virus son los responsables en el humano de una gran variedad de enfermedades. Muy bien. Están conformadas por ácido nucleico. Claro, en este caso puede ser de ARN o de ADN. Y de una cápside, que es de naturaleza proteica. O sea, te está diciendo que es el resultado de la interacción de ácido nucleico y proteínas. Entonces, si es el resultado de la interacción de ácido nucleico y proteínas, ¿qué nivel podría corresponder? Si nos vamos por acá y recordamos un poquito los niveles de organización de la materia viva, está por acá, tú sabes que la macromolécula puede ser proteína, lípido, carbohidrato, y el resultado de la interacción de macromoléculas da lugar a un complejo supramolecular. Muy bien. Entonces, en este caso, si te dice que es el resultado del virus de la interacción de un ácido nucleico y de proteína, estamos diciendo entonces que los virus, si bien no son células, lo sabemos,
pero debido a que es el resultado de esa interacción de macromoléculas, viene a ser un complejo supramolecular. Muy bien, es un complejo supramolecular. Por lo tanto, la clave de la 13 estaría en la B de bueno. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Si tienes alguna duda, puedes interrumpir, no te preocupes. Puedes activar tu audio. Muy bien. La pregunta número 14 te dice, ¿no? Al ingerir papa durante nuestra alimentación, estamos incorporando al almidón, que es un polisacárido. Muy bien, entonces nos vamos acá al tema de los polisacáridos, que fue más abajito, hablamos de polisacáridos por aquí, por aquí. Recuerda que el polisacárido es un ejemplo de carbohidrato, es un tipo, acá está, tú sabes que los polisacáridos son carbohidratos constituidos por más de 10 monosacáridos. Y sucede que estos polisacáridos, muy bien, estos polisacáridos son insolubles en agua, no tienen sabor dulce, y los polisacáridos pueden ser energéticos como el almidón, como dice el problema, y también como el glucógeno, que es de fuente animal, pero es energético. Pero también hay polisacáridos que son de función estructural, o sea, forman parte de estructuras, como es la celulosa, que forma parte de la pared celular de vegetales. La quitina, por ejemplo, forma parte del exoesqueleto de algunos animalitos. Muy bien. Entonces te dice por acá, ¿no? Si nosotros ingerimos almidón y este comienza a ser degradado en disacáridos, recuerda que disacárido es un carbohidrato de 2 monosacáridos. Y luego este disacárido se degrada en monosacáridos. ¿Cuál es el disacárido que se origina de la degradación del almidón? ¿Cuál será? ¿Cuál será el disacárido? Entonces vamos a retroceder un poquito por aquí y acá están justamente los diferentes disacáridos. Por ejemplo, si el disacárido está conformado por una glucosa y una fructuosa, este disacárido se llama sacarosa. Si el disacárido está conformado por glucosa más galactosa, este disacárido se llama lactosa. Pero si este disacárido está conformado por 2 glucosas, es la maltosa. Y sucede que los disacáridos del almidón, ¿no? Recordando que el almidón es un polisacárido de puras glucosas, entonces se entiende que el disacárido resultante sería glucosa más glucosa. En este caso sería la maltosa. La maltosa. Muy bien, es la maltosa. La maltosa es nuevamente un disacárido conformado por glucosa más glucosa. Muy bien. Finalmente tenemos la pregunta número 15. La pregunta número 15. La pregunta número 15 te dice, ¿no? Cuando hablamos de los principios inmediatos, ¿cuáles van a ser los encargados en el intercambio del agua? La permeabilidad celular, la excitabilidad celular, el equilibrio ácido-base. Eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto por aquí. Voy a mostrar. Lo voy a mostrar por aquí. Acá está. Muy bien. Listo. Por acá creo que lo he visto. Ahorita te lo voy a mostrar. Entonces, en este caso, van a ser las sales minerales. Lo tenemos por aquí. Creo que está en este material. Por acá está. Acá está. Muy bien. Acá está. Las sales minerales eran aquellas que se encargaban justamente del intercambio de agua, permeabilidad, excitabilidad, equilibrio ácido-base. Entonces, todas estas funciones corresponden a las sales minerales, ¿ya? A las sales minerales y está en la A. Por lo tanto, la clave de la 15 es la A.
Muy bien. Ahí está, chicos. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta? Te dice la pregunta A. La pregunta 9. ¿Eso fue antes, chicos? A ver. A ver, Stevens, ¿me hablas de la pregunta 9? ¿Ya te la expliqué? ¿O te la vuelvo a explicar? ¿Me indicas, por favor? Sí, perdón, es que ya pasó el tiempo y ya lo había explicado, pero sí quisiera que repitiera la número 15, por favor. ¿La 9 o la 15? La 15, la 15. La pregunta 15. Ya. La pregunta 15 es la que acabo de explicar. Esa misma. Sí, por favor. Esta pregunta de aquí, la 15, de los principios inmediatos. Muy bien, entonces, esta pregunta, como te decía, va en relación a la información que está aquí en tu separata, ¿no? En tu separata te menciona acerca de los principios inmediatos, que son de dos tipos, los inorgánicos y los orgánicos. Muy bien, acá tienes una tablita justamente. Hay una tablita por aquí donde te dice cuál es la función, la importancia de cada uno de estos principios inmediatos de tipo inorgánico. Y de acuerdo a la pregunta 15, te dice justamente cuál de estos principios se encarga del intercambio de agua, la permeabilidad celular, la excitabilidad celular, el equilibrio ácido-base. Todo eso está justamente aquí. Entonces, por lo tanto, toda esa descripción hace referencia a las sales minerales. Muy bien. Si te hubiera preguntado, por ejemplo, por otro lado, quién es el aceptador final de electrones en la cadena respiratoria, te hubieras dicho, es el oxígeno, por ejemplo, ¿no? O el dióxido de carbono, CO2, viene a ser justamente el producto, el resultado de una respiración celular, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función importante, ¿no? Importante en la materia viva. Muy bien. Y la pregunta 9, sí, no, sí, todo está claro, ¿no? Me preguntabas acerca de la 9, ¿todo está claro? Sí, profesor, todo claro. Sí, todo claro. Muy bien. Muy bien. Ay, estoy haciendo aquí. A ver. A ver. Voy a volver al Teams. Ya. ¿Tenemos alguna consulta adicional, chicos? Porque hasta aquí ya terminé el desarrollo de la separata. Tal vez tengamos alguna duda, algo que no haya quedado claro de repente en la explicación de la teoría. ¿Algún punto que quieras reforzar? Me comentas, por favor. Una pregunta, ¿a qué se referencia, o sea, de manera general, el metabolismo? A ver si te entendí. Metabolismo, ¿cierto? Sí, Ya. Ya, muy bien. Sucede que cuando hablamos de los seres vivos presentamos varias características. Todos los seres vivos tenemos características que compartimos, como por ejemplo, todo ser vivo presenta movimiento, todo ser vivo presenta irritabilidad, todo ser vivo presenta crecimiento, ¿no? Entre otros. Y cuando nos referimos al metabolismo, implica todas las reacciones, ¿no? Reacciones químicas, bioquímicas que se llevan a cabo en la materia viva. Y estas reacciones, ¿no? Metabólicas
comprenden reacciones de degradación y reacciones de formación. Muy bien. A ver, para poderlo mencionar más puntualmente, voy aquí, a ver, voy a poner acá un poquito más grande esta imagen. ¿Listo? La logras ver, ¿cierto? ¿Te estoy compartiendo pantalla? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, cuando hablamos del metabolismo, que abarca todas estas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, son reacciones que van a permitir o formar o degradar. Si hablamos de formación, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate como pequeñas piezas que van a formar, pues, algo más complejo, ¿no? En este caso, piezas que son las moléculas simples. Imaginémonos, ¿no? Tengo carbono, tengo hidrógeno, tengo oxígeno por separado. Si reúno de repente 6 piezas de carbono, 12 piezas de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿no? Reúno energía, junto energía para formar los enlaces y se forma una molécula compleja llamada glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? Formado a partir de una molécula simple, has formado una molécula compleja. Y para eso te pregunto, ¿has necesitado energía en forma de ATP? Sí. Como todo proceso anabólico, como lo estás viendo en la imagen, necesitas energía. Todos los procesos anabólicos precisas de energía. Muy bien. Se necesita ATP. Muy bien. Se consume energía para formar moléculas complejas. Pero también se puede dar una reacción inversa. Esto es partiendo de algo complejo. Imagínate, te acabas de comer, no sé, una manzana. Y esta manzana tiene carbohidratos, que son moléculas complejas, y tú quieres aprovechar este carbohidrato, fuente de energía, quieres romper este carbohidrato en sus pequeñas piezas. Entonces, cuando lo rompes, generas moléculas simples, pero al romper o degradar, liberas energía en forma de ATP. Esto se llama un proceso catabólico. Entonces, en nuestro cuerpo se dan tantas reacciones anabólicas como reacciones catabólicas que permiten este normal funcionamiento del organismo. Muy bien, todo esto implica el metabolismo. Muy bien. ¿Todo claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Aprovechen que ya nos quedan unos 20 minutos. ¿Tenemos alguna duda tal vez? Muy bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Aprovechando que ya quedan pocos minutos. Profesora, perdón preguntar esto ya es aparte de la clase, pero mañana habrá clases normales. Ah, mira, tengo el conocimiento de que hay virtualidad, que las clases se van a desarrollar virtualmente. Dame un minuto. Tengo que un comunicado, déjame ver, pero, ¿sabes?
Creo, ¿ustedes no están de repente como en comunicación con los tutores, tal vez? Mañana No. será mi primer día y no sé Mañana es exactamente tu primer día. Ya. A ver, dame un minuto. por favor. Profesora, Sí, dime. las- dijeron que las clases iban a ser virtuales a partir de mañana hasta el 25. Sí, a ver, acá tengo un comunicado. Dice, se lleva de manera virtual del 22 al 25 de octubre, según tu horario habitual, ¿no? A través de la plataforma virtual, dice, ¿no? Entonces, sí, exactamente como dice tu compañero. Entonces, mañana va a ser virtual hasta el 26. Muy bien, Gracias. muy bien. A ver, chicos, aprovechemos los últimos minutos. ¿Alguna duda adicional que hayas tenido respecto a esta primera semana? Recuerda que cada martes de 6 a 8 yo voy a estar conectada, así que mi sugerencia es la siguiente, ¿no? Para que puedas aprovechar al máximo este espacio de 2 horas, trae alguna consulta puntual, de repente alguna pregunta de alguna separata del ciclo anterior o de repente algún material o simplemente podemos volver a desarrollar la separata, no, la separata de la semana, ¿no? O cualquier duda que se te haya surgido, no hay problema. Muy bien. Ya para la siguiente semana me voy a conectar con mi otro dispositivo para ver en tiempo real las preguntas en el chat. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda adicional? Sino ya para dar por terminada este espacio de consultas académicas, chicos. Creo que ya no hay. Cuídese mucho, profesora, me retiro. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Miss.